contiene clases, que contiene objetos. No lo escribí aquí, pero también contiene variables. Eso es un módulo, es un archivo de Python, ¿sí? Les decía que cuando un programa es muy grande, se tiene que optar por primero, dejar de usar programación imperativa, porque es difícil encontrar un problema usando programación imperativa, es difícil depurar el programa. Entonces tenemos otras opciones. Y una de ellas es programación orientada a objetos, pero no podemos trabajar todo el programa en un único archivo. Entonces podemos dividir el programa en varios archivos. Y a cada uno de esos archivos de Python se les llama módulos, ¿sí? Una de las ventajas, aparte de que tenemos mejor organizado el código de la programación orientada a objetos y trabajar por módulos, es de que se puede delegar tareas. Por ejemplo, este programador va a trabajar el módulo de la interfaz gráfica, por ejemplo. Este otro programador va a trabajar el módulo de las propiedades de impresión. Imaginémonos que estamos haciendo un editor de texto. Este otro programador va a trabajar el módulo de guardar y así sucesivamente. Entonces, el equipo de programadores se pueden dividir el programa y trabajar cada quien una parte. ¿Cómo lo harían? Por medio de módulos. Cada programador va a tener un archivo distinto y después los van a unir para que sea un único archivo. No, para que sea un único programa, perdón, con varios archivos, ¿sí? También les voy a dar la parte teórica de qué es un paquete. Aquí en Python y en Java, cuando ustedes miren Java, incluso cuando si miran C#, un paquete es una carpeta que puede contener otras carpetas o que puede contener módulos, ¿sí? Entonces, voy a hacer un programa ahorita trabajando con módulos de primero y después trabajando con paquetes. Entonces, primero voy a crear una carpeta en mi escritorio. Le voy a poner como nombre módulos. Módulos. Bueno, entonces, ahora voy a abrir el IDLE de Python y voy a hacer un programa, ¿sí? Voy a trabajar con 3 archivos de Python, es decir, con 3 módulos, ¿sí? El primer archivo de Python va a tener 2 clases. Para ejemplos de ilustrativos voy a usar voy a trabajar con nombres, con mascotas. Imaginémonos que este es un programa que lo que va a hacer es mostrarnos mascotas. Entonces voy a crear una clase que se va a llamar perros, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que una clase es una idea o es un molde o es una plantilla para crear objetos? Entonces voy a crear mi clase perro. Mientras tanto la voy a dejar vacía. Voy a escribir la palabra paz para decir que va a estar vacía. Paz significa que está vacía, ¿sí? Y voy a crear una clase que se va a llamar gatos, ¿sí? Bien. Ahora, en mi clase perro, yo le voy a agregar algunos métodos. ¿Se acuerdan que los métodos son las acciones que realiza el objeto? Entonces, por ejemplo, un perro, le voy a poner la acción de dormir. La acción de correr.
la acción de comer. Correr, comer. Ladrar. La acción de ladrar. Voy a trabajarla ahorita sí. Este programa lo voy a trabajar de esta forma y después trabajamos otro, pero ya con muy parecido a los programas que hemos hecho. Por ejemplo, que haga sumas, que haga restas, que saque promedios o lo que ustedes quieran. Entonces voy a trabajar ahorita este así. Luego tengo mi clase gato. Y mi clase gato va a realizar la acción de dormir. Los gatos también duermen. Va a realizar la acción de comer. Va a realizar la acción de, creo que así se escribe, maullar o maullar, es cuando el gato grita. Me corrigen si tengo error. Entonces tengo aquí dos clases, ¿sí? Dos plantillas para crear objetos, ¿sí? Puedo crear objetos perro, de tipo perro, y objetos de tipo gato, ¿sí? Les recuerdo que cuando usamos este paradigma de programación, vemos al programa como un conjunto de clases y de objetos que interactúan entre sí. Les recuerdo que las clases son abstractas, es decir, es como si solo nos estuviéramos imaginando el objeto. Pero al final, el objetivo de la programación orientada a objetos es que nosotros veamos un programa como algo como esto. Tengo el objeto mouse, y tengo el objeto memoria USB. Y estos objetos pueden interactuar, ¿ya? Se pueden comunicar. Imaginemos que el mouse tuviera para meter memoria USB, yo podría ingresarlo y podría recuperar la información. Es un ejemplo, ¿verdad? Lo cierto es que cuando usamos programación orientada a objetos, dejamos de ver al programa como un conjunto de instrucciones, ya son objetos del mundo que nosotros conocemos. Eso está en el primer video. Entonces, aquí en la función dormir, yo solo le voy a escribir que el perro está durmiendo, ¿verdad? En la función correr, yo voy a hacer que el perro aumente su velocidad. Entonces digo que, no, voy a hacer que la velocidad del perro aumente. Entonces, cuando cree al objeto, le voy a pasar una velocidad. Esto se los puse en el ejemplo. Aquí en las funciones podemos pasar valores. Entonces, cuando yo crea un objeto perro que va a estar corriendo, le voy a pasar una velocidad que va a iniciar en 0 cuando comience a correr, ¿verdad? Y voy a decir aquí que imaginémonos que la velocidad llegue el perro corra lo más rápido a 20 kilómetros por segundo, por minuto, por hora, no sé. Pero decimos que mientras sea menor a 20, imaginémonos que son 20 kilómetros por hora, que el perro sea su velocidad máxima. Entonces, que aparezca la palabra corriendo. Y que la velocidad vaya aumentando, ¿verdad? Entonces, si el perro va a estar corriendo, eh, su velocidad va a ir aumentando y cuando llegue a los 20 kilómetros por hora, perdón, va a ir aumentando mientras llegue a los 20 kilómetros por hora. Media vez ha llegado a los 20 kilómetros, decimos que si la velocidad llegó a 20, entonces que diga que el perro deja de correr
y que el perro descansa. Bueno, esto sería con relación a la función correr. El perro corre. Ahora vamos a crear la función de comer. El perro va a comer. Entonces, cuando esté comiendo, vamos a poner solo la palabra print. Comiendo. Igual, cuando ladre, vamos a poner que nos muestre, así como ladra un perro, ¿verdad? Pueden agregar los que ustedes quieran. Bueno, entonces tengo aquí terminada mi clase perros, que con esta clase yo puedo crear la cantidad de perros de objetos perros que yo quiera. Les dije, esto es muy útil, por ejemplo, si vamos a crear un juego y en ese juego vamos a poner enemigos, pues yo creo una clase enemigo que va a ser una única idea de los enemigos y de esa idea yo puedo crear miles o millones de enemigos. Lo mismo pasa aquí. Creamos una única clase y de esa clase podemos crear una cantidad indefinida de objetos. Ahora tengo mi clase gato que también le voy a agregar código. Por ejemplo, cuando esté dormido va a aparecer la palabra durmiendo. Igual, cuando esté comiendo, y cuando esté maullando, bueno. Entonces tengo en este sería un módulo, compañeros. A este archivo de Python se le llama módulo, ¿sí? Lo voy a guardar. Creo una carpeta al inicio, entonces en esa carpeta que crea al inicio la voy a guardar. Mi carpeta está en el escritorio y se llama módulos. Entonces aquí voy a poner mascotas. A este módulo le voy a poner mascotas, ¿sí? Si reviso en mi carpeta ya aparece este módulo que se llama mascotas, ¿sí? Voy a cerrar ahora este módulo y voy a crear uno nuevo, ¿sí? En este nuevo módulo voy a crear una clase que se va a llamar comida. Les recuerdo que el perro y el gato comen, entonces vamos a crear un objeto, una clase comida, que es la idea de una comida, ¿sí? Y el perro y el gato van a poder comerla. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el estado de la comida. Bueno, y vamos a poner aquí en el estado, le vamos a pasar un valor, es decir, si el objeto, ya sea un perro o un gato, esté comiendo, mejor lo voy a poner aquí, el animal que esté comiendo, puede ser un perro o un gato, ¿sí? Si está comiendo, entonces vamos a decir que si animal Profe Daniel, le está sugieren ahí comiendo, que dice comedia, no dice comida. entonces que escriba, que nos muestre, se terminó la comida, por ejemplo. ¿Sí? Si el animal está comiendo. Y si no, nos va a decir hay comida, por ejemplo. ¿Sí? Profe Daniel, no sé si nos escucha. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces voy a guardar este otro módulo. Este sería mi segundo módulo. Profe, dice comedia.
lo tengo que guardar en la misma carpeta, ¿sí? Entonces tengo mi escritorio en módulos, ya tengo mi módulo que se llama mascota. Ahora voy a guardar este otro módulo que se va a llamar la comida, por ejemplo, ¿sí? Le puse un nombre diferente porque mi clase se llama comida y si mi archivo también se llama comida, me puede mostrar un error, ¿sí? Profe Daniel, Entonces, tengo ahora, Profe, tengo dos dice módulos comedia. y voy a crear un archivo principal, un tercer módulo, ¿sí? Y aquí en este archivo principal voy a crear los objetos. No va a funcionar. Entonces, aquí es donde se hace ya necesaria contar con la documentación oficial. Vamos a comenzar a ver un módulo que nos va a permitir crear interfaces gráficas, es decir, crear ventanas, crear botones, pero nosotros necesitamos... Ah, bueno, Profe, algunos errores que me está tirando aquí. Ahorita reviso, ahorita me va a dar, ahorita le recuerdo... Profe, dice comedia. dice comedia, no Tenemos dice... que estar acostumbrados nosotros, es de que el programa nos va a Más dar PVG. errores. Es muy raro que a la primera nos funcione. Envíenle 1000 mensajes mejor. Un frío, Profe dice comedia. Escúchenos. un frío que... Entonces, en este mi tercer módulo, que es mi Profe. módulo, es un archivo de Python. En este Pablo, tercer démosle un módulo free. Yo voy a crear los objetos. Envíenle Un mensaje programador por podría WhatsApp trabajar. mejor. Hola, hola, hola. ¿Me Un escuchan? programador trabajo mascota. Sí, envíenle 1000 mensajes. Hola. Tiene todos. De esta forma, Hola. Sí le llegan trabajar ahí ya en su un compu. equipo de trabajo. Cállense, Esto que no lo se escucho. podría hacer Profe, si nosotros dicen trabajamos comedia. todo el programa. Profe, dice comedia. En cambio, si lo dividimos en Profe, no módulos, le va a salir bien ya el... podemos dividir el trabajo. el- ¿Sí? Profe Entonces, dice comedia. En este tercer módulo, yo voy a crear un no objeto. Profe, dice escucho. comedia. Recuerden que para crear un objeto se escribe Se trabó. Nos silenciaron. que sería el primer perro que existe, Ya no estoy silenciado. Firulais, que es de la clase perros. Y aquí me va a dar un error. Ahorita voy a guardar esto. Profe, dice comedia, no le va a funcionar. Le voy a poner como nombre a este módulo principal. Se puede poner como ustedes quieran. Sí, mejor. Pero si Profe, yo borro dice esto, comedia. me va a dar un En error. WhatsApp sí le llegan ahí en su compu. Sí, Que no ahí, existe, ya se que mira. el nombre perro no se ha definido. Y este error me lo muestra porque yo tengo mis clases. La clase perro la tengo creada en este módulo. Entonces, ¿cómo hago para poder importar y usar esta clase que no pertenece a este módulo, sino a este otro? Pues para importarlo se hace de esta manera. Escribo from la comida, perdón, from mascotas, que mascotas es mi módulo, y le digo from mascotas import perros. Voy a abrir este archivo y vean de que aquí mi clase se llama perros. Entonces, aquí, como les repito, aquí es donde se hace ya importante contar con la documentación oficial. Yo debería tener un archivo donde me explica qué clases hay guardadas aquí y para qué me sirve cada una. Voy a correrlo ahora. Y no me mostró ningún error, como ven. Entonces, el objeto perro ya existe. Mi perro que se llama Firulais. Voy a imaginar que Firulais está durmiendo, entonces sería firulais.dormir. Y aquí me debería demostrar durmiendo. Lo voy a correr. Y me dice durmiendo. Para que se entienda mejor, podría escribir aquí un print
Y digo Firulais, está. Si yo quiero que todo me aparezca en la misma línea, puedo poner una coma y escribir fin. Es igual a nada, me parece. No, perdón, era fin, yo estoy poniendo en del. Disculpen, es fin. Y me dice que Firulais está durmiendo, como lo ven. Voy a crear otro objeto. Por ejemplo, voy a crear el objeto Nerón, era otro perro. De la clase perros. Y ya tengo dos objetos, perros. Mi objeto Firulais y mi objeto Nerón, ¿sí? Y vamos a escribir aquí que Nerón está corriendo. Les recuerdo, y aquí es donde tendríamos que, voy a abrir el otro archivo para que lo vayamos viendo. Aquí es donde también se hace ya útil algún otro programa, ya no el idle de Python. Por ejemplo, Ninja, que es un buen editor y que nos permite mantener abiertos varios módulos a la vez. Entonces, por ejemplo, aquí yo dije que mi método, mi función correr, le tengo que pasar la velocidad. Entonces, yo tendría que asignarle una velocidad a mi objeto Nerón. Aquí arriba, digo Nerón.velocidad y digo que Nerón va a iniciar con una velocidad en 0. Va a comenzar a correr con una velocidad en 0. Y cuando yo invoco a la función correr, le tengo que pasar la velocidad, es decir, le tengo que pasar Nerón.velocidad. Y aquí, para que se distingan los objetos, voy a escribir un print. Voy a decir Nerón está. Y va a aparecer que está corriendo y me va a comenzar a aparecer la velocidad. Si ejecutamos esto. Oh. Bueno, dice que no tiene un atributo corriendo. Si veo aquí mi función no se llama corriendo, se llama correr, ¿sí? Entonces, es importante, compañeros, que ustedes lean. La computadora se comunica con nosotros, ¿sí? Aquí la computadora me está diciendo de que tengo un error y me está diciendo cuál es mi error. Entonces, es importante que lean cualquier mensaje que aparece ahí. Ahí mismo muchas veces le está dando la respuesta. Entonces, es correr. ¿Sí? Voy a ejecutar de nuevo. Y entonces me dice que Firulais está durmiendo y que Nerón está corriendo 20 veces porque llegó a su velocidad máxima y ahora dejó de correr y está descansando Nerón. ¿Sí? Ahora, voy a crear un objeto de mi otra clase. Voy a crear un gato de la clase gatos. Ya tengo 3 objetos. Tengo mi objeto Firulais, que está durmiendo. Tengo mi objeto Nerón, que está corriendo. Y ahora tengo mi objeto Menino, que es un gato. Aquí me va a dar un error y yo esperaría que sí sepan por qué me va a dar un error aquí. Si ejecuto, me dice que el nombre gatos no se ha definido, ¿sí? En la línea 12. Si veo aquí, le doy clic, esta es mi línea 12, lo pueden ver, ¿sí? Y el error que aparece es porque yo no he importado el módulo que se llama gatos. Aquí estoy importando el módulo que se llama mascotas. Oh, perdón, sí estoy importando el módulo que se llama mascotas, pero solo estoy usando la clase que se llama perros. Entonces yo tendría que repetir esta línea, tendría que escribir así, con mascotas, import gatos. Porque aquí solo importé la clase perros, pero la clase gatos
no la importé. Entonces, tendría que importar la clase gatos. ¿Podría hacerlo así? O, si yo quiero importar las dos clases o todas las clases que tiene el módulo, puedo escribir un asterisco. Aquí. ¿Sí? Entonces, si yo escribo un asterisco, estoy diciendo que del módulo que se llama mascotas, que es este, voy a usar todas las clases que tenga. ¿Sí? Aquí hay un inconveniente. Y el inconveniente es que, ¿y qué tal si yo nunca creo un objeto gato? Esta clase nada más va a estar ocupando código, mi programa nada más va a tener código de más, código que no voy a poder usar, que no me va a servir. Entonces, como buenas prácticas de programación, en la manera de lo posible, importen cada clase que les va a servir, aunque sean más líneas de texto, es mejor que importen cada clase que les va a servir. Entonces, si ahora ejecuto este programa, pues ya no me dio error. Ya existe mi clase gato. Ahora voy a decir que mi Nino está comiendo. Y digo, mi Nino está. Ah, bueno. Entonces, le digo, mi Nino, punto, y aquí está comer. Bueno, aquí voy a modificar algo en comer, ¿sí? Y voy a hacer que cuando coma me devuelva la palabra comiendo. Cuando esta función es invocada, lo que hace es mostrar en pantalla la palabra comiendo. Yo no quiero que lo muestre en pantalla. Yo quiero que me lo devuelva. Es como cuando ustedes van a una carpintería y dicen, mire, hágame esta silla. Entonces el carpintero les devuelve una silla, ¿sí? Entonces, en las funciones también podemos decir que nos devuelva un valor, y para hacer eso se usa la palabra return, es decir, que me retorne la palabra comiendo, ¿sí? Esto me va a servir porque con la clase comida yo creo un método, una función que se llama estado, y ahí en estado me va a decir que si el animal está comiendo, que aparezca se acabó la comida, y que si no, que aparezca hay comida, algo así. Entonces, la forma de que el otro objeto que se llama comida pueda detectar si se está comiendo o no, es que esta función devuelva la palabra comiendo. ¿Y cómo hacemos para devolverla al momento de invocar? Usando la palabra return. Return es retornar, me va a retornar esta palabra. Me puede retornar una palabra, me puede retornar un número, ¿sí? ¿Sí? Me puede retornar cualquier cosa, incluso me puede retornar un valor, algún valor lógico, me puede devolver verdadero o falso, ¿sí? Yo quiero ahorita que me devuelva comiendo. Entonces, mi Nino está comiendo, ¿sí? Voy a hacer que se imprima, sería print. Y me va a imprimir comiendo. Voy a ejecutar y creo que aquí me va a dar un error. Me recuerdo que, no, ahí estamos. Dice comiendo. Mi Nino está comiendo, miren. ¿Sí? Bueno, ahora por último voy a crear un último objeto. El objeto, por ejemplo, una comida. No sé si se escribe así, pero voy a crear el objeto comida y voy a abrir mi otro módulo. Les recuerdo que tengo dos módulos, el módulo mascotas y el módulo que se llama la comida, ¿sí? Entonces aquí en la comida yo estoy creando un objeto que se llama Whiskas de la clase comida, ¿sí? Bueno, antes de seguir yo quisiera saber si alguien de ustedes tiene preguntas, que active su micrófono y que las haga.
Bueno, Profe, entonces, dice si no comedia, hay no preguntas, comida. voy a seguir. Este video lo voy a subir también como clase. Creo mi objeto comida que se llama Whiskas de la clase comida. Y ustedes saben que aquí me va a dar un error, y el error es de que yo no he importado este módulo, ¿sí? Tendría que dar otra vez from la comida, import comida. Ah, bueno, permítanme, creo que aquí están hablando. Sí, a ver, diga, no sé quién va a hablar. Profe, dice comedia, Ah, bueno, no bueno, sí, comida. permítame. No, Profe voy dice a subirle comedia. volumen a mi... Permítame. Ahora sí. Profe dice comedia. Profe, dice comedia, no comida. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno. ¿Dónde dice comedia? No encuentro. En el En de el atrás, programa anterior. En el de clase y el comedia. primero. Ah, sí, ahí. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias. bro. Bueno, entonces, aquí me iba a dar un error porque no existía la clase comida, ¿verdad? La clase que yo creo se llamaba comedia. Entonces ya creé ahorita mi objeto comida. Y por último voy a decir, voy a ver el estado de Whiskas, ¿sí? Whiskas es un objeto comida que yo creo. Podría crear más objeto comida, por ejemplo, comida, el objeto hueso, para que coma, para que lo coman Firulais y Nerón, ¿sí? Yo puedo crear miles, repito, y esto quiero hacer mucho énfasis en que mediante la programación orientada a objetos, nosotros podemos crear miles de objetos, podemos reutilizar el código. Aquí creé dos objetos de la clase comida. Y mi niño está comiendo, entonces voy a ver cómo está Whiskas. Digo, Whiskas, punto, e invoco a la función estado, ¿sí? ¿Sí? Y le paso mi objeto, ¿sí? Que sería mi nino.comer, ¿sí? ¿Sí? Voy a ejecutar. Ah, bueno, aquí me está tirando un error. Ah, bueno, yo creo que no he guardado los cambios. Aquí sigue diciendo comedia. ¿Voy a guardar los cambios? Ahí está, bueno. Whiskas no se ha definido, me dice. Aquí abajo, miren. El nombre Whiskas no se ha definido. Entonces reviso y como le puse a mi objeto, le puse Whiskas y aquí le puse con H. Entonces por eso me está dando un error porque mi objeto se llama Whiskas sin H. Voy a correrlo de nuevo. Y entonces me dice todo, ¿verdad? Firulais está durmiendo, Nerón está corriendo, dejó de comer y descansó, mi niño está comiendo y aquí está comiendo y dice que hay comida. Me dice que hay comida, ¿sí? Y me debería decir que no hay comida, ¿se acuerdan? Que cuando, permítame, aquí en comida, creo que cerré el archivo, permítanme. Aquí en comida, voy a decir que si el estado de la comida es comiendo, entonces que aparezca se terminó la comida. ¿Sí? Y me está diciendo, aquí debería decirme que se terminó la comida. Ser Whiskas, comida. Minero.comer. Comiendo.
Vamos a guardar los cambios aquí, no sé si ya los guardé. Yo creo que no los había guardado. Voy a correr de nuevo mi programa. Ahí estamos, miren, ¿sí? Dice, se terminó la comida, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice eso? Porque estamos diciendo que gato nos va a devolver comiendo, la palabra comiendo. Y estamos diciendo que en comida, si lo que sea que animal nos está pasando es comiendo, tiene que aparecer, se terminó la comida, ¿sí? Y de lo contrario va a decir, hay comida, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo pueden interactuar dos objetos. Tenemos el objeto Whiskas, que está interactuando con el objeto Menino, que está comiendo. Entonces, en programación orientada a objetos, así se trabaja. Se pueden crear varios objetos. Esos objetos pueden interactuar entre ellos. Y podemos organizar por medio de módulos. Voy a cerrar mi programa ya. Podemos organizar por medio de módulos nuestro programa, ¿verdad? Para poder dividirlo entre los distintos programadores, ¿sí? No sé si tengan preguntas, compañeros. Activen su micrófono si tienen preguntas. Bueno, entonces, ahora voy a hacer así rápido un paquete. De hecho, voy a copiar el mismo ejercicio, lo copio y lo pego, y le voy a cambiar de nombre, voy a poner paquetes. ¿Sí? Pues la diferencia entre el módulo, cuando creamos un módulo, nos crea este archivo, miren, ¿sí? Yo lo voy a borrar porque aquí creé esta carpeta que se llama paquetes. La diferencia entre un módulo y un paquete es que en el paquete se crean carpetas, entonces yo podría meter este archivo dentro de este paquete, voy a borrar esto, ¿sí? Entonces, ahora mi programa ya quedó así. Tengo dos módulos y tengo un paquete. Les recuerdo que un paquete es una carpeta, ¿sí? Entonces, los paquetes nos sirven para organizar los módulos, ¿sí? Para poder tener organizados nuestros archivos de Python, ¿sí? Para poder importar un paquete. Permítanme. Para poder importar un paquete se hace de esta manera. Voy a abrir el archivo. Voy a abrir este que se llama principal. Y este archivo es una copia del anterior, ¿sí? La diferencia entonces ahora es de que tenemos un paquete. Y dentro del paquete está la clase comida, ¿sí? Miren. Entonces comida ya no está aquí afuera, ya pertenece a una carpeta, a un paquete. Entonces, lo que cambiaría sería de que para importar, ya no podemos importarlo así, ¿sí? Solo para importar un paquete se hace de esta manera, miren. Se escribe la palabra import paquete. Import paquete y paquete porque así se llama la carpeta, ¿sí? Mi carpeta esta se llama paquete, ¿sí? Ahora, al abrirla, yo tengo aquí el módulo que se llama la comida, les escribo la comida, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia de que para poder usar un paquete dentro de un programa, les recuerdo que un paquete es una carpeta que tiene adentro archivos de Python. Entonces se escribe la palabra de cómo se llama la carpeta. Mi carpeta se llama paquetes. Si se llamara diferente, yo tendría que escribir ese nombre aquí. Escribo un punto y después escribo el módulo que voy a usar dentro de ese paquete. Yo voy a usar este que se llama la comida, ¿sí? Y aquí yo tendría que escribir paquete punto la comida punto comida, ¿sí? Para poder usarlo, estoy escribiendo el nombre de la carpeta que se llama paquete, el nombre del módulo que se llama la comida
y el nombre de la clase que voy a usar, ¿sí? Sería la única diferencia, serían estas las diferencias, más bien, entre usar módulos y usar paquetes, ¿sí? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Preguntas? Bueno, entonces, compañeros, yo quería que viéramos esto de manera así rápida. Esto se los voy a subir y les voy a poner algunos otros ejemplos, ya no trabajando con mascotas ni nada de eso, sino con algo más parecido como lo hemos trabajado. Por ejemplo, yo podría crear una clase que se llame, un módulo que se llame matemática, y dentro del módulo matemática podría crear una clase que se llame aritmética y otra clase que se llame trigonometría, por ejemplo. Y dentro del módulo matemática yo podría crear, dentro de la clase matemática yo podría crear la función suma, la función resta, función multiplicación, función división, y dentro de la clase trigonometría podría crear los objetos área de un triángulo, área de un rectángulo, seno, coseno, lo que sea. Entonces, les quiero mostrar un módulo que vamos a estar usando y que vamos a comenzar a usar desde ya, ¿sí? Yo ya lo subí aquí en el aula virtual. Ya les estoy creando la segunda lección y en el curso de computación ya está la lección, ayer se los publiqué. Aquí en la lección 2, que todavía no les va a aparecer. Yo ya les subí este archivo, ¿sí? Este link, ¿sí? Permítanme. Ahí estamos. Pues este archivo lo que hace es que les va a redireccionar a esta documentación, ¿sí? Pues hay un conjunto de módulos que se llama TK Inter, que sirve para crear interfaces gráficas, ¿sí? Entonces, para que ustedes empiecen ya a trabajar con programas para el usuario final. Al final, las personas que no saben programar, no les interesa ver todas estas líneas de código, ellos quieren ver botones, ellos quieren ver ventanas. Entonces, tenemos este módulo que se llama TK Inter. Aquí van a poder ustedes leer todo. Está la documentación oficial, yo la estuve leyendo y me pareció más entendible esta, ¿sí? Aquí hay una introducción de qué es, para qué sirve y todo, miren. Entonces, aquí hay unas explicaciones sobre Python 2 y Python 3. Nosotros estamos usando Python 3, ¿sí? Y les dice cómo trabajarlo. Miren, por ejemplo, from time, import the leap, para que se duerma y etcétera. Para que un loop funcione más lento, ¿sí? Lo cierto es de que aquí ustedes van a encontrar cómo comenzar a trabajar con interfaces gráficas, ¿sí? Y de manera breve les voy a explicar cómo podemos usar este módulo, ¿sí? El módulo que se llama TK Inter. Voy a crear un nuevo archivo. Y para crear una ventana, en primer lugar, yo tengo que decir que del módulo TK Inter es un módulo que ya está instalado en Python, ¿sí? Te recuerdo, un módulo es un archivo de Python. Voy a importar una clase que se llama TK, ¿sí? ¿Y dónde saqué este TK? Aquí en la documentación oficial ustedes van a poder encontrar TK, miren. Por eso es importante la documentación, ¿sí? Que nosotros leamos la documentación, ¿sí? Entonces, TK es una clase
Les recuerdo que una clase es una idea de un objeto, es una plantilla. Lo cierto es que TK es una clase que sirve para crear objetos de tipo ventana. Entonces yo voy a crear mi primer objeto que se llama ventana de la clase TK. Y en Windows, solo esto tendrían que hacer. Al momento de correr este programa, me va a dibujar una ventana. A ustedes, perdón, sí, a ustedes les dibujaría la ventana. En mi caso, que uso Linux, yo tendría que agregar esta ventana más, esta línea, perdón. Al final una ventana es un loop. Con ustedes no es necesario agregar esta última línea. Si yo ejecuto, lo voy a guardar. Y me va a mostrar mi primera ventana. Como ven, tengo mi objeto ventana, que es esta, de la clase TK. Podría crear otra ventana de la clase TK. ¿Sí? Entonces ahora me va a mostrar dos ventanas. Si corro esto, tengo mis dos objetos ventana, ¿ven? Por eso que es muy importante la programación orientada a objetos. Nos facilita bastante el trabajo, ¿sí? Podemos ver aquí que estoy importando el módulo tkinter y estoy usando la clase que se llama tk y estoy creando dos objetos ventana. El objeto que se llama ventana y el objeto que se llama ventana 2. Algo muy parecido a como creamos el objeto menino, el objeto comida, el objeto Nerón, el objeto Firulais. Entonces, quisiera escuchar los compañeros y si tienen dudas de los ejercicios anteriores también. Muy pocos han comentado en el foro. Creo un foro para que ustedes ahí escriban sus dudas, ¿sí? Entonces, quisiera escucharlos. Veo conectado a Pablo Castillo. A ver, Pablo Castillo, ¿alguna pregunta, Pablo? No, profe, no tengo dudas. Miguel, ¿alguna pregunta, Miguel? No, profe, ninguna pregunta. ¿Damián, alguna pregunta, Damián? Profe, mire, solo una cosa, si podría poner todos los programas para sacarle captura. Ah, bueno, sí, con mucho. Sí, profe, por favor. Sí, también se los voy a subir. Yo le subí el ejercicio anterior y creo que el problema que daba era que se quedaba trabado ahí, ¿verdad? Entonces, pero con el Mozilla, el Firefox, no da ese error. Entonces, les voy a abrir aquí este que se llama principal. Mascotas. Y la comida. Entonces, creo que no van a caber todos. Mejor les pongo primero estos. Ponga, o podría poner uno por uno, profe. Ah, bueno, ¿está bien? Sí, Permítame. gracias. Ahí estamos. Y como les digo, lo voy a subir en la clase. Voy a subirlo en una carpeta comprimida. Probablemente ahí ya no les dé error en Chrome. Ya, profe, gracias. Bueno, ahora les voy a mostrar, les voy a poner el otro, el Gracias. módulo de comida, que es este. Yo le recomendé un curso que se llama Python para niños, del profesor Jesús Conde. Véanlo. Ahí trabajan con TK Inter, hacen interfaces gráficas. Y también trabajan con un módulo que se llama Turtle, tortuga, ¿verdad? Pero ese módulo Turtle permite también crear interfaces gráficas. Y este profesor Jesús Conde hace un programa ahí de un juego de pinball. Entonces, podrían verlo. Sería bueno si vieran los videos del profesor Jesús Conde, ¿verdad? En su canal de YouTube. Y este es el módulo principal. ¿Ya estamos?
Ya, profe, gracias. Les voy a poner el último, donde comenzamos a trabajar con interfaces gráficas utilizando este módulo que se llama TK Inter. Les repito, como ustedes usan Windows, no es necesario poner esta última línea. Esta no les va a funcionar si no la ponen. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, como no tienen dudas, yo les agradezco mucho por apartar el tiempo, por conectarse. Y cualquier duda, yo siempre les creo un foro. Escriban ahí en el foro, por favor. Me cuesta más trabajo estar leyendo sus mensajes así de WhatsApp, estarlos respondiendo. Sí lo hago, pero sería mucho mejor que en el foro hicieran su pregunta, porque así algún otro compañero que tenga la misma pregunta, al leer la respuesta del foro, de repente ya no hace la pregunta, porque ahí está la respuesta. Entonces ahorraríamos bastante trabajo, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho por haberse conectado y seguimos en comunicación en el aula virtual. Gracias.